Bona nit i benvinguts a l'entrevista. Avui tenim a l'autor d'aquest llibre, que és El soroll de las abejas, que és Andrés Marí. Ens explica una mica de què va aquest llibre i com es va inspirar per escriure-lo. Bona nit, Andrés. Bona nit. Crec que la primera pregunta és obligada i és el títol està mig en català i mig en castellà. Com és això? Perquè el llibre és així, mig en català y mig en castellà, pero sobre todo en castellà. Pero como hay personajes catalanes, porque es un encuentro de amigos catalanes y cubanos sobre todo, y los catalanes hablan en catalá, no en castellà. Y bueno, por eso es la mezcla. Y es el surol porque se trata de otro ruido, no es el brunchit de las abejas, de la paraula catalana, no es el surol. I què explica aquest llibre? Bueno, este libro está inspirado en un viaje que hice con otros compañeros a Centroamérica, con el proyecto de la Agenda Latinoamericana. Y entonces allí yo debía realizar informes sobre cómo funcionaba el proyecto en estos países de Centroamérica. Y cuando elaboré los informes, algunos amigos me sugirieron que por qué no escribía una novela, porque les gustaba todo lo que había informado. Y claro, cuando yo lo leí me sentí que no, que aquello era un ensayo casi sociopolítico de la región. Y pensé que tenía que darle mucha ficción para convertirlo en una novela. Y efectivamente lo convertí en una novela, pero con unas ficciones tan tortuosas que los amigos nos identifican porque no son ellos, no son ellos. Pero al mismo tiempo yo creo que todos tenemos una mica de tot, que nadie es solo a esa persona, que yo tengo de ti, tú tienes de mí, el otro tiene, aunque hablemos lo que hablemos, aunque pensemos lo que pensemos, yo creo que nadie está fuera de uno mismo, ni nada de lo que sucede en el mundo está fuera de uno mismo. De alguna manera todo nos influye y nos hace tomar una posición, una participación por una cosa u altra, perquè estan dentro de nosotros. Perquè el llibre passa en diversos països, també és una manera de reivindicar la vida com un viatge que et vas trobant persones i et van passant diverses coses? També, exactament. Sí, tota vida jo crec que és un viatge i un viatge molt apassionant, si tu vols que sigui apassionant. Perquè si vols un viatge turístic, no serà apassionant, serà un viatge de paisatge i tot això. Però este no, esto es un llibre de personas. Y lo que más vive en el libro es ese encuentro de la gente con lo que quiere hacer en la vida, con lo que quiere buscar. Y se dice que siempre buscamos la felicidad. Yo creo que la felicidad, si no se llena de amor, o si primero tú no te llenas de amor, es muy difícil que encuentres la felicidad. Pero al mismo tiempo, si te llenas de amor, la felicidad que encuentres tendrá que compartirla. O sea, nunca podrás ser tu felicidad sola, porque en cuanto sales a la calle y ves a un mendigo, ves a una gente en mala situación, ya no solamente por problemas materiales, sino también por diversos problemas espirituales que uno siente, aunque no sea familia tuya, te crida la atención, te crida la atención a pensar en alguna solución. Y aunque a veces no la encontremos, siempre te da vueltas, y hay unos personajes que dan más vueltas que otros, pero que nada está fuera de uno. Que si no haces algo por eso, tu felicidad es primaria, es elemental, no es completa. Y uno mismo la siente, uno mismo siente que si no es así, si yo no soy feliz contigo, no te veo a ti de alguna manera, me afectas. Entonces yo necesito que tú seas feliz. I tota aquesta importància de l'amistat, de treballar per l'altra persona, de l'empatia, també es plasma aquest llibre amb el que passa en els personatges, no? Todo está mezclado. Y nada está fuera, ya te digo. Y la amistad, es verdad que la amistad es como un paso más allá de conocer a una persona. Uno llega a una empatía con la persona de la que se hace amiga. Pero de alguna manera también esa persona fue un desconocido para uno en algún momento de la vida y quizás no la tuvimos en cuenta. Y eso es importante. Que a esa persona que a veces no tenemos en cuenta también puede ser nuestra amistad. Y que de alguna manera uno tiene que ser parte también de esa persona, de ese desconocido. Perquè en quins països passa aquesta novel·la? Entenc que molts... Bueno, mira, en primer lloc, aquesta novela se desarrolla en un pis de Barcelona, concretamente del carrer Ausiàs Marc, cerca de la plaza de Urquinaona, se desarrolla esta novela en ese piso. Pero en este piso se remontan unos recuerdos, todos los personajes, cerca de 70 personajes que participan de ese encuentro, en un viaje que se realiza, que comienza prácticamente en Ibiza, de donde era el meu pare, y después se pasa a
a Madrid, después se pasa a Salamanca, después se pasa a La Habana, después se torna otra vez a Ibiza, después se llega a Managua, después a Tegucigalpa, a Ciudad Guatemala, a San Salvador, y se regresa al piso de Barcelona. Y entonces es una mezcla de todo lo que pueda suceder en Centroamérica y de lo que pueda suceder aquí también. O sea, es igual, también el libro trabajo o intento trabajar la Revolución Cubana e intento trabajar també el procés. I és una mescla de la Revolució Cubana i del procés. Molt maca. Molt maca, però hi ha de tot. No hay procés solament, ni hay Revolució Cubana solament. Están sus simpatizantes y sus detractores también. Y como actor que fui durante muchos años, defendí mucho a todos los personajes. No quise que nadie, no quise ser que fuera una obra tendenciosa. Aún cuando escogía a los personajes, sí quería que todos participaran con toda la fuerza de que ellos se sienten portadores al defender sus causas. Si defienden a la Revolución Cubana o la critican, si defienden al proceso lo critican, o si lo echan abajo o no, ambas cosas, pero que lo defendieran con todas sus fuerzas. Y así están expresados, y a veces pues corría el riesgo, pero yo creo que hay que correr los riesgos en la vida, porque si no corres ningún riesgo, pues estás fotut. Entonces tú tienes que correr el riesgo de lanzarte a hacer lo que creas, porque cuando no corres ningún riesgo, te acostumbras a que la vida te lo regale todo sin perder nada, y siempre, casi siempre, hasta en la amistad, tenemos que perder algo. Y eso para mí es fundamental. Que te entregues, que lo sepas, que puedes cometer el error, pero es peor cometer el mal. No obstante, cuando me pongo el error y el mal al lado, digo, ¿qué distancia habrá entre el error y el mal? Porque aquellos que nos lanzamos a hacer cosas, normalmente cometemos muchos errores. Y a veces nos critican y dicen, no, esto va a terminar. Pero aquel que no hizo nada, seguramente que va directo al mal. Entonces ahí decía, bueno, quien no comete los errores, pero no hace nada, ¿qué hay ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué distancia hay entre ese error y el mal? I ahí, bueno, cada persona lo sabrà. Perquè totes aquestes experiències, aquestes realitats de cubanes procés són personals, entenc, però també del que t'han explicat amics que tens a Llatinoamèrica i a tots els països on passa la novel·la, no? Mira, este viaje que hicimos a Centroamérica duró, creo que como 2 meses. Pero ya anteriormente yo había visitado estos países, como actor de una compañía teatral cubana, cuando estaba en Cuba más tiempo del que estoy ahora, porque ahora vivo entre Calella y La Habana. Y entonces a veces estoy en La Habana y a veces estoy aquí en Calella, o en Girona, o en otra parte del mundo. Me encanta el mundo. Yo creo que el mundo se hizo para todos y todos tenemos derecho a pasar por cualquier parte del mundo. Entonces toda esta experiencia pues la adquirí también aquí, sobre todo en el procés. Me identifiqué con el procés, participo enormemente en el procés, pero también tengo cosas en contra del procés, como tengo cosas en contra de la Revolución Cubana, pero la mayoría son a favor de que haya una revolución auténtica tanto en Cuba como en Cataluña, y dependerá de los dos pueblos hasta donde llegue, porque una persona sola no podrá hacer nunca nada. Eso es lo que creo. Però creus que hi ha algun paral·lelisme entre la Revolució Cubana y el procés d'aquí a Yo Catalunya? creo que sí, y no solamente por la condición de pueblo que puede tener y que a mí me encanta, aunque muchos le tengan miedo al nacionalismo. Yo no creo que cuando un pueblo se defiende se tenga que asumir como que es un pueblo nacionalista. No, yo creo que un pueblo se tiene que defender siempre para existir, porque los pueblos que no se defienden pues no existen. Sencillamente, ¿qué es lo que le ha pasado a las culturas latinoamericanas? Que tú ves cómo desaparecen lenguas, cómo desaparecen historias y cómo desaparecen pueblos, y tú dices, ¿por qué desaparecieron? Porque no se defendieron como pueblo. Y entonces ya eso tendrá sus matices y habrá sus corrientes ideológicas que los quieran llevar hacia un lado o hacia otro, pero el pueblo se tiene que defender. Eso ha hecho el pueblo cubano, eso está haciendo el pueblo catalán para mí, y es un viaje largo, que eso sí es una crítica grande, porque nosotros en la Revolución Cubana yo creo que desde que luchamos contra España en el siglo XIX y nos liberamos de España, pero nos cayó Estados Unidos, que era más fuerte que España, empezó aquella lucha hasta el 59 en que se logró. Y a veces sí creo que aquí se quiere ir con tanta prisa,
porque la vida a veces resulta tan corta que uno quisiera verla, que uno quisiera ver, y es lindo, uno quiere ver a los hijos cómo crecieron, cómo estudiaron, cómo se casaron, cómo nos dieron nietos. Pero con la historia es diferente. La historia, nosotros no podemos a veces lograrlo todo en la historia, pero que hayamos hecho lo que nos tocaba en cada momento, a mí me parece que ya somos historia. Que no nos apuremos, pero hay que continuar, hay que continuar. I bueno. Perquè has comentat que va ser durant diversos anys actor, l'obra també està escrita com una peça teatral amb actes i amb aquesta influència. Totalmente, totalmente, totalmente. La obra es prácticamente, algunos amigos me dicen, eso no es ni una novela ni una pieza teatral, eso es un guión de cine. Digo, bueno, un guión de cine puede ser también. Pero es una obra de teatro porque está estructurada completamente en diálogo constante, unos personajes y otros que a veces nos identifican y llamaría al lector a que cuando se encuentra, que piense que cuando está en una trobada de amics, pues unos hablan, otros, y usted no le está preguntando quién es ese, incluso sin conocerlo, cómo va a saber quién es quién, sino dejen pasarlo y sigan por el laberinto de la novela, porque es un laberinto, también un laberinto del pensamiento, porque a veces no hablan los personajes, sino hablan conciencias, que es lo que tenemos todos, que a veces yo puedo estar ahora hablando contigo, puedo estar pensando en otra persona, en otra situación, en otra cosa, y eso en la novela sale, que es muy difícil que en la realidad sale, porque a mí de pronto todo el mundo me ve a mí, y yo te veo a ti, y tú no me ves que de mí salen 20 personajes, pero en la novela sí, en la literatura es posible eso. Entonces, como es posible, pues yo lo exploté mucho eso. Y entonces sale de una forma teatral, porque hablan. Dice, ¿cómo que hablan? ¿Y quién es ese? Bueno, es ese, alguien de allí, todo el cuerpo está hablando. Y bueno, por ahí va. Perquè sempre havies estat escrivint, però fins a aquesta novel·la no t'havies atrevit a escriure una novel·la. Com és que vas decidir que aquest era el moment de començar a escriure? Pues te lo voy a decir, una pregunta que me agrada molt. Mira, ya yo había escrito 2 novelas anteriormente. Una, la primera en un viaje que hice a Angola, porque en Cuba yo dirigí una obra de teatro, dirigía varias obras, pero dirigí una comedia que era muy agradable, una comedia de Chekhov, que se llama El Oso, y realmente a la gente le gustaba mucho, al público le gustaba mucho. Y en mí, personalmente, surgió la idea de plantearle al Estado cubano que por qué no enviaba artistas a las tropas cubanas en Angola. Y bueno, al Ministerio de Cultura le encantó aquella idea y otros también, no solamente míos, otros compañeros también se la plantearon, cantantes, músicos, de todo. Como Cuba enviaba soldados, también envió médicos, también envió maestros, pues uno se sentía como marginado. La cultura, cuando en Cuba la cultura es básica, porque el pueblo que no tiene cultura y que no defiende su cultura es nada. Bueno, en fin, en Cuba es básica y dijimos que sí y nos dispusimos a ir. Hicimos un viaje a Angola y allí en Angola me encontré diversas realidades durante casi 3 meses que estuve allí y una de ellas me llamó mucho la atención. Y en esa encontré un personaje que de alguna manera está en este libro, pero no completo, porque escribí una novela sobre aquello en la ciudad de Huambo, en Angola, donde estuve unos días más que en otras ciudades, y escribí esa novela sobre ese personaje y sobre lo que ese personaje representaba en aquel lugar. Pero no me gustó, no me gustó cómo la terminé y la guardé. Eso lo escribí en el 80 y pico cuando fui a Angola. Después la otra la escribí en Ibiza, alrededor de unas discotecas donde bailaba un cubano, pero que tenía unas ideas tan brillantes. Dice, ¿cómo es posible que este hombre haga estas cosas y al mismo tiempo tenga esas ideas tan brillantes alrededor del mundo, de su pensamiento de la humanidad, de cómo debe de ser la historia o cómo él ve la historia? Y me llamó la atención y también ese personaje está aquí, pero aquella novela también quedó trunca. Aún cuando está terminada está ahí, o sea, la tengo en casa, pero decidí no hacer nada con ella. Y de hecho no me gusta mucho publicar, me aterra publicar. Cuando cada vez que paso por una librería y veo tantos libros, yo digo, Dios mío, no debo escribir más y debo dejarme llevar por un consejo de un gran escritor, que no recuerdo ahora el seu nom, pero sí de otro amigo de aquí de Girona que se llama Joan Surroca, que a él le encanta la literatura griega y latina. Y yo creo que hay que leer tanto, 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 que creo que no me alcanzará la vida, ni a mí ni a nadie, para leer suficientemente a los escritores griegos y latinos clásicos, a los antiguos. Entonces a mí me aterra publicar, o sea, llevar un libro a una librería o a algún lugar, o una biblioteca, porque no, tengo que leer más que escribir. Pero mira, padezco de escribir y si de contra me he jubilado,
pues lo siento, cada 10 años he sacado un libro. Primero saqué una obra de teatro completa, que se llama El Italiano, que toda ella sucede en Cuba. Es una obra bastante crítica de la Revolución Cubana, pero con ella, pues como en Cuba no existe esa famosa eslogan que se dice que en Cuba no hay crítica, que en Cuba no hay que en Cuba se impone, mentira, eso es mentira. En Cuba tú puedes hacer de todo mientras no hagas daño, mientras no hagas mal, mientras tú no perjudiques lo que es el pueblo cubano, lo que es el sentido de lucha del pueblo cubano. Es como aquí, es como con el procés. ¿Qué catalán que participa del procés catalán no le gustaría decirle a los que no creen en la defensa de un pueblo: oye, si no te gusta este pueblo, mira, hay cantidad de pueblos en el mundo, si te quieres quedar con nosotros, pues bienvenido sea, pero este es un pueblo, y discúlpame que te lo repita, no sé. Pues en Cuba pasa igual, el que no le guste aquello como pueblo, como defensa, ya no lo que sucede con la revolución, que ha cometido cantidad de errores, como todo proceso revolucionario, pero que se defienda como pueblo. Es que no vale la pena repetirlo. Yo creo que todo el mundo, nadie se puede negar a que un pueblo se defienda. Pues Cuba se defiende. Todo lo que vaya contra esa defensa de ese pueblo, pues se le dice que no. Y no se le brinda ni un medio. No. No se le brinda ni un medio como aquí, que yo creo que sí, que se le brinda demasiados medios. Y a veces, pues los medios, pues cuando hay muchos y se reúnen muchos y tienen mucho poder, pueden manipular a cualquiera. Aún la novela trata también de la manipulación, que pueden hacer unos u otros. Pero cuando tú manipulas con la verdad o manipulas con la mentira, tú te estás metiendo ya en otros terrenos. Te estás metiendo en otros terrenos que el cierto sector de las ideas acostumbra a decir que es la misma manipulación, y yo no lo creo. Yo no creo que es la misma manipulación cuando yo te repita una verdad a cuando te repita una mentira. Porque cuando te repito una verdad es que no me he sabido explicar, no nos hemos entendido, pero si es verdad hay que decirla. Y es como dice no sé quién, toda verdad es revolucionaria. Y si creemos en la evolución de todo, ya no solamente de un pueblo, sino de cualquier cosa, pues tiene que ser revolucionaria. Porque nada evoluciona así de porque sí. Todo evoluciona porque alguien lo plantea, otros lo siguen, y de pronto se crea como una red. Como una red, y bueno, se crea. Pero cuando es verdad. Pero cuando es mentira y es manipulable, eso no tiene sentido. Y contra eso es como lo que nos pasa en Cuba ahora contra un bloqueo. Yo no puedo consentir, o lo que pasa en Venezuela, que de pronto tú dices, ¿cómo tú puedes pedirle a un país que está súper bloqueado, que tiene una guerra económica, no solamente del país más fuerte del mundo, que en este caso es Estados Unidos, que nos ha declarado una guerra económica total, pero vamos a suponer que Estados Unidos no quiera vender los productos, perfecto, es un problema del país. Ahora, pero que le prohíba al mundo entero venderle algo a Cuba, o como en el caso de Venezuela, que le pida hacerle una ayuda humanitaria, pero al mismo tiempo le congele todos los activos venezolanos en los diferentes bancos, no en Estados Unidos, sino hasta en Inglaterra e incluso en Portugal. Tú dices, esto es normal, esto es historia, esto es idea, esto es progreso, ¿qué cosa es esto? Eso es crimen. Y no puedo nombrarlo de otra manera. No puedo, y discúlpame que me enerve, pero realmente cuando oigo esas cosas, yo digo, ¿cómo es posible que alguien pueda creerlo? Ah, pero ahí viene la manipulación. Cuando te manipulan una realidad que es falsa, pues te la repiten tanto que mucha gente, desgraciadamente, se la llega a creer y no busca otras fuentes. Y cuando eso sucede, pues es muy criticable porque ahí sí está el mal, ahí no está el error, ahí està el mal. Bueno. Doncs Andrés, se'ns ha acabat el temps. Gràcies per venir i que vagi molt bé el llibre. Moltes gràcies a tu! De res. I a vostès, gràcies per ser aquí. Ja sabeu, si voleu llegir el seu llibre, El soroll de las abejas, el podeu trobar a la llibreria 22 i ja sabeu, podeu introduir més aquest tema de Cuba. Moltes gràcies.